Hola a todos. En esta clase les voy a enseñar cómo usar la preposición Mann. Mann no significa hombre, pues la palabra para hombre en alemán es Mann, con doble N. Pero la preposición Mann se escribe con una sola N. Mann puede traducirse al español como sé, ¿sí? El sé de cuando el sujeto no se conoce o es irrelevante. Por ejemplo, si decimos yo voy a comer, el sujeto soy yo. Ahora si digo hay que comer, ¿verdad? O se tiene que comer, ¿verdad? El sujeto es irrelevante o es abstracto. En ese caso, en que en español decimos sé alguna cosa, en alemán utilizamos la preposición Mann para decir lo mismo, o sea, para emitir una declaración o incluso una pregunta donde el sujeto es irrelevante o desconocido. Bien, veamos cómo funciona. Acá tenemos el primer ejemplo. Man muss arbeiten, um Geld zu verdienen. Man muss arbeiten, um Geld zu verdienen. La traducción al español es se tiene que trabajar para ganar dinero. El man equivale o corresponde al se. Muss es el verbo tener, ¿sí? Arbeiten, el verbo trabajar. Perdón, muss es tener que o tener una obligación de alguna cosa. Geld es dinero. Verdienen es ganar un sueldo, un ingreso. Bien, aprovecho y quiero enseñarles esta nueva estructura. Cuando decimos para alguna cosa, ¿verdad? O sea, decimos para y el verbo. En este caso, para ganar alguna cosa. En alemán la estructura es así. Ta, o sea, la alguna cosa, zu, y luego el verbo en infinitivo, ¿sí? Que en este caso sería ganar. O sea, para ganar dinero, en alemán diríamos dinero zu ganar, ¿sí? Geld zu verdienen. El zu no tiene traducción al español. El zu simplemente es una preposición que debe ir necesariamente para poder cerrar esa estructura. ¿Bien? No traten de buscarle una traducción al español, pues no la tiene. ¿Bien? Dinero zu ganar o Geld zu verdienen es lo mismo que para ganar dinero. Y podemos cambiar también el sentido. En vez de para ganar dinero, para obtener algo, ¿sí? Algo zu obtener. Etwas zu bekommen, ¿sí? Bueno, man muss arbeiten, um Geld zu verdienen. Recuerden entonces que man, esta palabra tan importante y usada en el habla cotidiana en alemán, significa el se del sujeto abstracto. Otro ejemplo, para que vean que man también se puede usar en una pregunta, al igual que en español. Por ejemplo, preguntamos en español, ¿se puede comer ahora? ¿Verdad? ¿Cuál es el sujeto? El sujeto no soy yo. Yo no estoy preguntando, ¿puedo comer ahora? ¿Puedes comer ahora? El sujeto es abstracto o genérico, general. ¿Se puede comer ahora? En alemán diríamos, ¿kann man jetzt essen? ¿Kann man jetzt essen? Kann, del verbo poder, ¿sí? Man, del se. Jetzt significa ahora. Essen significa comer. Kann man jetzt essen? ¿Se puede comer ahora? Fíjense que, como ya habíamos visto, en alemán, al igual que en inglés, se invierte o cambia un poco la estructura de las oraciones interrogativas con respecto a las afirmativas. Por lo tanto, acá el man viene antes del verbo, ¿sí? Y acá el man viene después del verbo. ¿Bien? Recuerden que en alemán, al igual que en inglés, el orden
verbo, sujeto, se invierte. Bien. Otro ejemplo. Man sagt Sachen, die man eigentlich nie sagen wollte. Esta es una oración más compleja, pero es una oración bastante común, o es una idea interesante. Bien, se dicen cosas las cuales en realidad nunca se quieren decir, ¿no? Nunca se hubiesen querido decir, ¿sí? Man sagt Sachen, ¿sí? Man es el se, genérico. Sagt es del verbo sagen, el verbo decir. Sachen es el plural de Sache, cosa. Sachen, con n al final, es el plural, cosas. Die, las cuales. Man, se, otra vez. Eigentlich, en realidad. Ni significa nunca o jamás. Sagen wollte, decir, se quisiesen. Wollte es del verbo wollen, ¿sí? En alemán el pasado se usa también como subjuntivo, ¿verdad? O para casos hipotéticos. El español es una lengua que tiene una gramática sumamente rica y tiene más de 20 conjugaciones diferentes. En alemán, para el subjuntivo, acá utilizamos el pasado, el pretérito indefinido. Bien, releamos la oración que es un poco compleja. Man sagt Sachen, se dicen cosas, die man eigentlich nie sagen wollte, las cuales en realidad nunca se quisiesen decir, ¿sí? Sagen wollte, sagen es el verbo decir, como dijimos, ¿verdad? Bien, quiero que observen lo siguiente. La preposición man, ¿sí? Como se refiere a un sujeto abstracto o desconocido, siempre se usa con la conjugación de la tercera persona del singular. ¿Por qué? La tercera persona del singular en alemán, ¿quiénes son? Er, él, sie, ella, y es. Es la tercera persona impersonal, que se usa para cosas o para animales o en forma genérica, ¿sí? Como el man se refiere a un sujeto desconocido o irrelevante o genérico, se conjuga con la tercera persona del singular, al igual que es. ¿Bien? Por lo tanto, el verbo müssen, que es el verbo tener que o deber, se conjuga para la tercera persona del singular muss. El verbo können, que significa poder, para la tercera persona del singular se conjuga kann. Y el verbo sagen, decir, para la tercera persona del singular se conjuga sagt. ¿Bien? Así que man siempre se conjuga como para la tercera persona del singular. Bien, otra particularidad del man, el man nunca se declina, ¿bien? Así que eso es positivo. Y man siempre es nominativo, ¿bien? Bueno, vamos a releer una vez más las oraciones. Man muss arbeiten, Geld zu verdienen. Se tiene que trabajar o se debe trabajar para ganar dinero, ¿sí? O para obtener dinero, Geld zu bekommen, ¿verdad? El verbo obtener es bekommen, ¿sí? Bekommen, obtener. Fíjense, recuerden esta estructura para alguna cosa, ¿sí? Es para, es alguna cosa, zu y el verbo, ¿verdad? Para dinero, zu obtener o ganar.
Kann man jetzt essen? Kann man jetzt essen? ¿Se puede comer ahora? ¿Se puede comer ahora? Kann man jetzt essen? Man sagt Sachen, die man eigentlich nie sagen sollte. ¿Sí? Man sagt Sachen, die man eigentlich nie sagen wollte. Perdón, dije sollte. Si dijese sollte, cambiaría el sentido. Sollte significa que no se debiesen haber dicho. Wollte sería que no se quisiesen haber dicho. Porque sollte viene del verbo sollen, que significa deber o tener que. Sollen es casi un sinónimo del verbo de müssen, ¿sí? En uno de sus sentidos. Bien, man sagt Sachen, die man eigentlich nie sagen sollte. Nie significa nunca, que nunca quisiesen decirse, o que nunca se quisiesen decir. Si cambiásemos ni por nicht, en vez de decir que nunca se quisiesen decir, sería que no se quisiesen decir. ¿Bien? Bueno, terminamos la clase por hoy y quiero que recuerden o que traten de rever esta clase para entender bien cómo se usa man como preposición para oraciones en sentido genérico, con sujeto genérico o sujeto desconocido. Y en las clases siguientes vamos a tratar de incluir más ejemplos usando la preposición man y la estructura zu. Gracias y nos vemos en la clase que viene.